Biblioteca Fernando de Felipe. Ese es el nombre con el que ECC ha bautizado la reedición cuidadísima de la obra completa. Josep Tutén dio paso en los 80 a un grupo de nuevos talentos, de nuevos dibujantes de cómics, entre los que estaban Veroy, Ferri, Enrique Corominas, Santi Pérez, Prado, Martín Domingo, Rafa Negrete, bueno, y unos cuantos que seguramente me estoy dejando. Todos ellos tuvieron su oportunidad en revistas de la talla de Creepy 1984, Zona 84 o Totem el Comics. Todos ellos, todos estos dibujantes, eran de la generación nacida en los años 60. Fernando de Felipe dejó de publicar cuando cayeron todas las revistas nacidas en los años 70 y 80, cuando el mercado quedó absorbido por los productos de superhéroes y mangas. Todo eso nos lo explica él en esta tercera y última parte de la entrevista que tuvimos hace unas semanas. Conocer a Fernando ha sido un auténtico placer. Con él hemos podido repasar una época fantástica en la historia del cómic español. Yo soy Marcos Ordóñez y esto es Cómics 21. Entonces, como volvíamos a lo mismo, que tenías que vivir cada mes de lo que publicas en la revista, dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues digo, bueno, voy a concederle el beneficio de la revista y del género puro al amigo Tutén, que creo que se lo merece después de haberme dejado hacer este experimento y que los lectores lo han agradecido, y se me ocurrió como una especie de cajón desastre, que era historias sobre el marketing y la publicidad y los medios de comunicación y el mundo que nos esperaba, muy Black Mirror todo, antes de que existiera Black Mirror, pero bueno. Y entonces empecé a hacer una serie de historietas sueltas. Algunas eran simplemente, algunos meses, lo único que hacía era entregar un anuncio para la revista, que era como un recordatorio que De Felipe está aquí, aunque solo ha hecho un anuncio, que eran como spots, anuncios de prensa gráfica sueltos, que eran historias en sí mismas, y unas cuantas historietas que las desarrollé enteramente. Historietas en las que a nivel temático, o sea, más allá de lo que las unía todas, empecé a experimentar ya el biorritmo caprichoso de que, bueno, este mes quiero hacer humor negro, este mes quiero hacer una historia trágica, este mes es rollo thriller, este mes... Entonces, y lo mismo con la parte gráfica. Este mes quiero ser ultra realista, este mes quiero trabajar el collage como nunca lo he hecho hasta ahora, o este mes quiero hacer una historieta como Oedipus, que es toda en amarillo y con tinta morada, y ya está, ¿vale? Y a ver hasta qué punto, en formato de más 4x4, súper cartesiano, voy trabajando el tema y cómo lo justifico narrativamente y demás. Fue un campo de experimentación. ¿Tutén lo aceptó bien? Tutén lo aceptó de maravilla, y los lectores igual. O sea, los lectores para Tutén eran Dios en ese sentido. Y en cuanto llegaban, arrasaba en el salón del cómic, o sea, me pegaba firmando horas.
la gente súper entregada con el tema, y la gente además aceptaba que cada vez que yo me enfrentaba a una historieta, pues se podían encontrar como una sorpresa, que no era un autor del que estuvieses comprando un estilo unificado, sino todo lo contrario, que era, pues bueno, a ver qué le ha pasado este mes, ¿no? Porque era como el biorritmo, a ver por dónde está, ¿no? Era como las estaciones, era fruta de temporada. Y eso me permitió una libertad también creativa, estilística muy fuerte, que me permitió relajarme mucho como autor y entonces abordar la siguiente obra de una manera volviendo al concepto puro y duro, que fue Museum. Más o menos geniales que se te ocurren una tarde y dije, ostras, nosotros que somos todos frikis, que tenemos la casa llena de cosas, de merchandising, de muñequitos, de carteles, de memorabilia, todo esto, ¿por qué no hacer un museo del coleccionista compulsivo? Y empecé, bueno, a hacer una especie de listado, eso saldrá en los extras de la edición nueva, es completamente inédito, que era, empecé a hacer como en un cuaderno, un listado, esto en una tarde, de todas las cosas raras que se podían llegar a coleccionar. Empecé a hacer un listado, y yo pensaba, pues, si esto fuese en salas de un museo, pues estaría bien que viniese un señor, que era como una especie de mezcla del tío Creepy, lo que hablábamos de que yo empecé con la revista Creepy, o el tío Vampus, o todo eso, de repente una mezcla casi, era un Tutein editor con gorra, había un punto de caricatura de él, que fuese presentando en plan Twilight Zone, o el Galería Nocturna, que era un poco el mismo esquema, sí, 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 que fuese presentando cada historia, cada historieta. Y entonces que cada historieta fuese la libertad creativa, esa que te comentaba, de que una historieta podía ser en amarillo y la siguiente iba a ser en lilas, sin ningún problema. El tono de una era humor negro, casi berlanga, y en el otro podía ser escatológico a lo Cronenberg, y el otro podía ser un thriller o un Seven, y de repente que lo que unificaba era la idea de que cada vez que entrabas en una sala, a través de un objeto entrabas en una historia y en un universo distinto, ¿vale? El listado de cosas que se podían llegar a coleccionar, habían como unas 20 y tantas posibles historias, o sea, podía haber hecho Museum 2 y Museum 3, sin problema. Y entonces seleccioné las que me parecían que eran más potentes, las que más me apetecía desarrollar ya a nivel narrativo. Entonces busqué la idea, te digo que es un proceso como muy cartesiano, muy metódico. Empecé a calcular los colores de cada historieta y empecé a calcular el tipo de personaje que podía coleccionar cada cosa. Y a partir de ahí empezó a salir el relato de forma muy natural, que había desde relatos más tipo Borges hasta relatos más tipo Kafka, es decir, sin ningún problema. Y era como un max mix de todos los referentes, pero muy ordenados a través de ese punto cartesiano y casi restrictivo. El problema de Museum, que fue digamos, la obra que iba a quedar inconclusa, era Museum, porque de repente hubo un cambio de paradigma en el mercado, las revistas desaparecieron de la noche a la mañana, Tutein quebró, yo fui la última rata literalmente que saltó del barco, tuvimos una relación maravillosa a nivel de confianza y de honestidad mutua, y yo soy súper agradecido, eso es un defecto que tengo, pero es un defecto positivo, y entonces yo aguanté con Tutein hasta que Tutein ya no tenía revista. De hecho, Tutein vendió la cabecera de Comics Internacional a 5, y empezamos a publicar Museum en Comics Internacional ya con sello de 5, no de Tutein Editor, y la revista terminó quebrando cuando faltaba un capítulo para terminar Museum, para hacer el álbum. Apareció entonces Joan Navarro, que siempre había estado, lógicamente, en la periferia del mundo que yo me había movido, con Cairo, con todo esto, y Joan, pues bueno, fue como una especie de nuevo contenedor de, entre comillas, viejas glorias, y montó la editorial, y tuve la opción de decir, bueno, yo quiero terminar de publicar Museum y lo vamos a sacar en libro, pero con la historieta inédita que falta, que es el último capítulo, el dedicado al vigilante del museo, y entonces hicimos ya la edición definitiva. Pero el hecho es que prácticamente las revistas se habían muerto como tal. Empezó la revista Viñetas, que fue como un último estertor del sistema, pero las revistas nos habían implicado un sistema de trabajo y de un modo de vida súper reglado, súper compartimentado, en el que tú, si tenías mínimamente unas ventas aceptables a nivel internacional, cobrabas por publicar en revista cada mes, cobrabas luego el extra cuando se publicaba en álbum, en la recopilación, cobrabas los derechos de autor, del precio de portada y demás, y cobrabas de las ediciones internacionales, tanto en revistas internacionales como en álbumes internacionales. Claro, era un sistema en el que tú podías
vivir bastante bien del cómic si tenías un cierto éxito y repercusión, porque ibas sumando dividendos. O sea, era una cuestión, no es como ahora que te dice, hazme una novela gráfica de 180 páginas y te pago un anticipo de 1.000 euros y luego el resto cuando lo vendamos todo. Evidentemente has dibujado 1.500 páginas por 1.500 euros, para entendernos, ¿vale? Entonces en aquel momento era justamente lo contrario, tú podías incluso calcularte el nivel de pobreza, riqueza o lujo en función de lo que estabas dispuesto a trabajar cada mes, sabiendo que tenías tu hueco, tu nicho, y que tenías tu posibilidad de colocar cada mes las piezas, ¿no? Y te podías permitir ese lujo. De repente ese sistema desapareció por completo, porque además las revistas también permitían, en mi caso por lo menos, no solamente el organizarte a nivel profesional y a nivel monetario, sino sobre todo que a mí me permitían experimentar constantemente. Lo que decía el biorritmo, ¿no? Si yo cambiaba de estilo o cambiaba de tono, o estaba triste, o estaba deprimido, o estaba eufórico, pues podía hacer desde humor negro hasta thriller, hasta existencialismo urbano, da igual. Claro, en el momento que desaparecen las revistas, ¿qué ocurre? Que el tipo de contrato que se plantea, y yo tenía la suerte que a nivel internacional había funcionado como un reloj, es decir, me habían publicado hasta ediciones piratas en Grecia, o sea que tiene narices la cosa. Yo tengo un hombre que ríe, griego, que me lo trajo una alumna de Erasmus, que me dijo, he comprado tu libro en Grecia. Lo distribuyen allí, y me trae, y me veo un hombre que ríe con portada distinta, todo en griego. Digo, esto es pirata completamente. Pero bueno, ese modelo desapareció de la noche a la mañana. O sea, de la noche a la mañana quiere decir prácticamente de un mes a otro. Es como si tú estás acostumbrado a tener un sistema en el que tú haces obra y te pagan en la ventanilla y al mes siguiente vuelves, y es como llevas años trabajando y funcionando y calculándote y organizándote la vida, y de repente la ventanilla ha desaparecido. Y ya no sabes dónde tienes que ir. Y ya no sabes de lo que vas a comer. Suerte que yo estaba en la universidad ya. Me iba sentando en la universidad de forma muy, muy clara, porque el instinto este de conservador que siempre he tenido y de supervivencia me llevaba hacia ahí, ¿no? Aparte de la vocación. Pero de repente el modelo empresarial, que era, insisto, es un modelo ético, estético, económico e industrial, desaparece de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tienes un bagaje, tienes un currículum, pues te permites una posibilidad que muy poca gente tenía, que era presentar un proyecto a las grandes editoriales francesas y poder trabajar directamente para ellos. En el caso además de Glenat España, que la lleva Joan Navarro, pues él pudo defender con mucha tranquilidad. Estuve nominado en Angoulême por Museum y tuvo mucha tranquilidad a la hora de decir Fernando es un valor seguro. ¿Qué ocurre? Que me monto en principio y me obsesiono con intentar hacer algo pues que responda al modelo de mercado que me están exigiendo. Monto el proyecto de Black Decker, primero con mucho entusiasmo. Iba a ser una trilogía a priori, o sea, sobre contrato, y me encuentro con que conforme la voy haciendo voy perfeccionando estilo, voy depurando narrativa y gráficamente la historia, voy metiéndome en el guión, lo voy mejorando, siempre un poco huida hacia adelante a nivel de guión, porque era una novela río, ¿no? O sea, yo no sabía cómo terminaba Black Decker, pero sabía cómo seguía, ¿vale? Y lo iba improvisando prácticamente día a día. Un poco como las series, en ese sentido, no una miniserie cerrada y súper estructurada, sino una serie que lanzas los dados y ves que los dados siguen rodando, pues bueno, tú sigues detrás y demás. ¿Qué ocurre? Que de repente en un momento determinado me dio la pájara. Tenía la posibilidad de dedicarme estrictamente a la universidad y salieron proyectos de cine y proyectos, digamos, jugosos en otros ámbitos, en la animación y demás, y me vi de la noche a la mañana también pues con un proyecto de trilogía que de repente me empezó a aburrir eternamente, porque claro, el valor añadido que yo tenía de cara al mercado era mantener un estilo, mantener una narrativa, mantener un tono, mantener un género. Y claro, cuando llevaba ya 2 años con ese género, tono, narrativa y grafismo cada vez más depurado, cada vez mejor y tal, empecé a cansarme y a aburrirme, y lo que digo siempre, se me acabó la pista. No había todavía el prestigio de la novela gráfica. Es decir, yo no había conseguido todavía presentar. El primer libro que yo presenté en una librería fue un libro de cine que hice sobre los Coen mientras estaba haciendo libros de cómic, supuestamente en lo alto del escalafón y en lo alto del mercado, pero
las librerías serias no les interesaba para nada. Eso era el reducto friki y suerte de las librerías, lógicamente, de cómic. Han sido la panacea en este sentido. Pero bueno, había una especie como de desprestigio. Yo he llegado a casi a ocultar mi pasado como dibujante en entrevistas de trabajo para la universidad, literalmente. Porque bueno, era una cosa que no tenía el prestigio que ahora, por ejemplo, sí que puede llegar a tener, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Que no había internet, no había herramientas gráficas que fuesen estimulantes para mí. Es decir, yo lo había hecho todo, lo había probado todo, había llegado a lo más alto de una determinada manera, pero la posibilidad de lo que se me ofertaba como, no sé, como estilo de vida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como aventura vital, me aburría soberanamente. Entonces cogí de la noche a la mañana, bajé la persiana y dije, se acabó el cómic en casa del señor Fernando de Felipe. Y hasta ahora me he pegado 25 años prácticamente sin dibujar nada. Siempre lo cuento, es decir, mi mujer y yo llevamos 20 y tantos años casados y nunca me ha visto dibujar. O sea, era como una leyenda urbana, como si hubiera sido narcotraficante o hubiera sido, ¿sabes?, de la CIA. Era otra bestia en las Ramblas, yo qué sé, cualquier cosa de ese pasado oculto y tal. Y de repente, bueno, estaba todo el material, todos los originales encerrados en un arcón que tengo ahí detrás, tal cual, ya te lo enseñaré, y dije, esto del cómic ya se ha acabado. Curiosamente lo pude amortizar muy bien todo ese bagaje, y entonces me propusieron proyectos que me permitieron hacer 4 tonterías en el mundo del cine y de la televisión, 4 tonterías muy potentes y muy descorazonadoras también, porque cada universo es también, cada mercado tiene sus luces y sus muchas sombras, pero de repente, pues eso, Guillermo del Toro viene a Barcelona, a Sitges, y manda a los de producción que me localicen porque quiere comer conmigo y presentarme a su madre y a su mujer.
¿Qué te ha parecido esta entrevista en 3 partes? ¿Qué opinas de lo que ha comentado Fernando de Felipe en los diferentes vídeos? Ahora es el momento de que dejes tu opinión y la compartas con los demás.